Hebreos capítulo 7 es uno de los capítulos más teológicamente complejos que hay en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Todo el libro de los Hebreos, según la temática, el contexto, el lenguaje, los temas que allí se abordan, muy probablemente esos hebreos o dentro de esos hebreos a quien ese libro fue destinado, allí estaban los verdaderos y legítimos Kohanim. Esto quiere decir que aquel que no tenga Torah, el que no tenga el conocimiento y el entrenamiento de la Torah y sobre todo del Sefer Vayikra, del libro de Levíticos, Torata Kohanim, no va a poder entender el libro de los Hebreos. Con la ayuda del Eterno y en un lenguaje como siempre tratamos de hacer, lo más sencillo posible de entender para todo el mundo, vamos a explicar este capítulo 7 del libro de los Hebreos. Vaya por delante repetir, es uno de los más teológicamente complejos que hay en todo el Brit Hadashah, en todo el Nuevo Testamento, por el tema que trata, el concepto del que está hablando y en el nivel de interpretación profunda que se encuentra. Porque esto está en el nivel del Midrash hacia el Sod, hacia adelante, hacia la profundidad de la interpretación de la Torah. Por lo tanto, necesitamos, como siempre decimos, la exégesis correcta, el contexto correcto, que es el judaísmo del primer siglo. El versículo clave es el 12, que dice así, en castellano, en español, seguramente en portugués, en inglés, en cualquier versión. Muy parecido debe decir, pero así como ocurrió un cambio, ¿verdad?, en el sacerdocio, así también ocurrió un cambio en la ley, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra ley aquí, ¿cuál es? Torah. Torah es instrucción, ¿ya? Ahora fíjense, esta versión que tengo yo aquí viene de la Peshita, del arameo. Y ya aquí no dice cambio, ya aquí dice modificación. Ocurrió una modificación, así como ocurrió una modificación en el sacerdocio, ocurrió una modificación en la Torah. Pero la mayoría de las versiones usa la palabra cambio, ¿ya? Por lo tanto, este es uno de los capítulos y versículos que más usan aquellos que interpretaron de que ahora, después de Yeshua, ya la Torah ha sido anulada. ¿Ves? Porque ya él es sacerdote como el orden de Melquisedec, pues ya se abolió la Torah. Por ejemplo, Hebreos 7:12. Lo cual es un error garrafal y una mala interpretación debido a un desconocimiento total y completamente de la exégesis de lo que allí se está hablando. Y usan mucho la frase, él es sacerdote según el orden de Melquisedec o Melquisedec, sin entender realmente eso que es lo que significa. Entonces vamos a empezar por lo siguiente. Es necesario entender que el idioma en el que se preservó el Brit Hadashah no fue el hebreo. Realmente el idioma en el que se preservó fue el griego, ¿ya? Hoy en día, Baruch Hashem, nosotros podemos tener el hebreo del Brit Hadashah debido al trabajo enorme y descomunal que hicieron grandes eruditos judíos, mesiánicos también. O sea, conocedores, académicos del hebreo que hicieron, nos regresaron, hicieron las traducciones al hebreo del Brit Hadashah y nos regresaron lo más cerca que se ha podido al original de estos conceptos. Hoy lo tenemos.
Pero aún en el griego podemos analizar realmente lo que aquí está diciendo. La palabra que se traduce como cambio, que ya aquí en esta versión que tengo yo delante mejoraron al decir modificación, es la palabra metatesis. Y metatesis no significa cambio, significa transferencia o reajuste. ¿Ya? Algo se transfiere y se reajusta. Es una transferencia, transferir algo de un lugar a otro, de una posición a otra o de un estatus a otro. Por ejemplo, muy bien, gracias. La transferencia del reinado del rey Shaul a David. ¿Ya? No se abolió nada, sino que se transfirió. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Esa es la palabra metatesis en griego. Que aquí en la versión Peshitta, cuando la pasan del arameo, muy probablemente se usa el hebreo shinui, que te habla de precisamente un reajuste de algo. Se puede traducir al castellano como que algo, o a los demás idiomas, como que algo ha cambiado. Pero el problema es entender el concepto correcto. No es un cambio para eliminar algo. Es un cambio para hacer un reajuste o una transferencia de algo sin eliminar nada. ¿Se entiende? O sea que ya por ahí todo cambia. ¿Me siguen? Ya por ahí todo cambia completamente. Por eso me gusta más esta versión que dice, pero así como ocurrió una modificación, es otro sinónimo. Entonces, este texto no está hablando de que ocurrió una modificación o un cambio, o mucho menos la abolición de toda la Torá. No, se está hablando de una cosa en específica. ¿Cuál es? El sacerdocio levítico. O sea, el sacerdocio que se hereda según la Torá por ser miembros de la familia de la tribu de Leví, específicamente dentro de la familia de Aarón. ¿Ya? De eso es lo que se está hablando, que ha habido una transferencia o una modificación. En ese punto, en ese aspecto específico, no en toda la Torá. ¿Ok? Ese es el contexto y es lo que vamos a analizar ahora. Muy bien. Lo primero es entender quién es Melquisedec. No quién es la persona, el personaje, sino su función, el concepto de quién es este sacerdote superior, diferente, este otro tipo de sacerdocio que no es como el levítico, sino que es superior y se llama sacerdocio según el orden de Melquisedec. Muy bien. Los primeros versículos ya nos está contando la historia o le está recordando a estos Kohanim, porque estos hebreos son Kohanim. Muy seguramente la gran mayoría de ellos que recibieron este escrito, este libro, eran Kohanim, porque todo el lenguaje es un lenguaje de sacerdotes. Todos son representaciones usando la boda del templo, el servicio de los sacerdotes. Por lo tanto, muy probablemente esto fue dirigido para ellos. Entonces ya se le está recordando, recuerden que nuestro padre Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Que Melquisedec era no solamente sacerdote, sino que era rey de Salem, que era lo que hoy es Jerusalén, ¿no? ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Qué fue lo que entendieron esos
sacerdotes cuando les leen, recuerden que nuestro padre Abraham ya le dio la 10ª parte de todo el botín de aquella guerra a Melquisedec. O sea, en otras palabras les está diciendo, mucho antes de la Torá, mucho antes de que la Torá dijera de que los Coanim saldrían de Aarón, mucho incluso antes de que naciera Leví, quien es nieto de Abraham, ya había uno que era rey y sacerdote a quien nuestro padre Abraham no solamente que le dio el diezmo, sino que fue bendecido por él. Por lo tanto, entre Abraham y Melquisedec, ¿quién es el más grande? Melquisedec. ¿Por qué? Porque la ley que dice, el que bendice es mayor que el bendecido. Por lo tanto, el escritor de los Hebreos le está diciendo, ustedes saben que nuestro padre Abraham, que es Abraham Avino, grande entre los grandes, incluso tenía a alguien por encima de él, llamado Melquisedec. Mucho antes de que naciera Leví y mucho antes de que la Torá legislara el sacerdocio levítico. Por lo tanto, este tipo de sacerdote es superior y no tiene nada que ver con el sacerdote levítico, que es hereditario según la familia y la tribu. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, este es el concepto. ¿Quién es Melquisedec? Más allá, que no voy a entrar en eso ahora, más allá de quién era el personaje, ¿ya? Ustedes saben que hablan de Shem, etcétera, etcétera, ¿ya? Hijo de Noah, bueno. Lo importante es el concepto. Es un sacerdocio superior que ya existía antes de la Torá y antes de que naciese Leví, el patriarca de la tribu. ¿Ok? Muy bien. Un texto necesario para entender correctamente Hebreos capítulo 7 y el tema de Melquisedec, ¿cuál es? Pues es aquel texto que habla y profetiza acerca de este Melquisedec, no solamente el Melquisedec a quien Abraham le dio los diezmos, sino el Melquisedec futuro. Y es el Salmo 110, exactamente. Entonces tenemos que entender Tehilim 110, sobre todo el versículo 4, pero todo Tehilim 110, para saber de qué se está hablando aquí. ¿Qué dice Salmo 110, 4? Tú eres Cohen Leolam. O sea, sacerdote para la eternidad, eterno, para siempre. Hay algunas versiones que dicen tú eres sacerdote para siempre. Cohen Leolam, sacerdote para la eternidad. Al modo de Melquisedec, ¿ok? De la misma manera, o sea, ¿qué está diciendo aquí el rey David? De hecho, ¿quién escribió esto? David Amelech. David era el rey. ¿De qué tribu? ¿De Leví? No, de Yehudá son los reyes. El rey de Israel, de la tribu de Yehudá, está profetizando acerca del sacerdocio de Melquisedec, que no es de Leví. Ojo con eso, por algo él está hablando de Melquisedec. ¿Ok? Muy bien. Hay que entender que la palabra Cohen no solamente significa sacerdote. Cohen es un liderazgo dentro del pueblo de Israel. Alguien con una autoridad importante, ¿ok? Y superior, ¿ya? Entonces, este Melquisedec no solamente es un sacerdote, sino que es algo más también. Es alguien que tiene una autoridad muy grande. ¿Qué cosa es eso? Un rey. Melquisedec es tanto sacerdote como rey, pero no es ni como los sacerdotes levíticos, ni como los reyes de Yehudá. Es superior porque es Leolam, es
para siempre, para la eternidad. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Lo primero, según la interpretación judía, como vamos a ver ahora, y les voy a leer todos y cada uno de las citas. Salmo 110 y sobre todo el versículo 4, ¿qué dicen los sabios? Esto habla de Mashiach. Es un salmo mesiánico. Lo primero es el Targum que les traigo. El Targum, traducción aramea de Salmo 110. Recuerden qué cosa es el Targum, los Targumim. ¿Por qué siempre hay que revisar el Targum? Porque es una traducción interpretativa de la Escritura. Él no solamente te traduce, sino que junto con la traducción ya Él te está interpretando y te está diciendo lo que eso quiere decir. ¿Entendieron eso? Muy bien. ¿Qué dice el Targum acerca del Salmo 110? Tú eres un sacerdote para siempre, el Mesías, cuya justicia es perdurable como la de Melquisedec. O sea, ya el Targum directamente te está diciendo de quién está hablando Salmo 110 y el versículo 4 sobre todo, del Mesías. O sea, hay una identificación aquí clara y directa de que esta figura llamada Melquisedec, este título, este sacerdocio superior, este que es tanto rey como sacerdote, según la exégesis judía, es el Mesías. Por eso los escritores del Brit Hadashah del Nuevo Testamento asocian a Melquisedec con Yeshua. Eso no es cristiano, eso no es otra cosa que interpretación muy antigua, incluso antes de Yeshua, judía. Ahora, lo interesante es que el Targum, arameo, ¿usted sabe cuándo fue escrito? Siglo V. Los conceptos vienen desde antes, pero fue puesto por escrito en el siglo V. ¿Cuándo fue escrito el libro de los Hebreos? Siglo I, pero ¿cuándo en el siglo I? Muy probablemente entre el 60 y 70, o sea, antes de la destrucción del templo. Porque cuando leemos el libro de los Hebreos detenidamente, él da detalles y habla de una forma como que el templo todavía está en pie. Por lo tanto, esto fue por escrito mucho antes que, por ejemplo, el Targum. Y esto sucede mucho. Muchos de los conceptos que están escritos en la Torá oral, en la literatura, en la tradición rabínica judía, el Brit Hadashah fue el primero en ponerlos por escrito. Pero estos conceptos son incluso anterior al siglo I. Por lo tanto, si usted sabe que el libro de los Hebreos fue escrito antes de la destrucción del segundo templo, incluso mucho antes que el Targum, y ya él estaba diciendo de que este Melquisedec es Mashiach, ¿acaso esto no es una prueba de que este libro de los Hebreos es un libro completamente judío? Cuya exégesis e interpretación es judía. Pues claro, tan simple y sencillo como eso. Muy bien. Midrash, vamos al Midrash porque siempre les enseño esto. Este tipo de conceptos profundos se encuentran siempre dentro del Midrash y más allá, al nivel incluso cuarto de interpretación Sod. Estos conceptos, dicho de otra manera, lo encuentras en los Midrashim, lo encuentras en el Zohar y en este tipo de interpretación profunda. Así dice el Midrash Tehilim, o sea, el Midrash sobre los salmos, cuando habla del Salmo 110. Clarito dice, el Eterno dijo a mi Señor, así empieza, siéntate a mi lado derecho, ¿no? ¿Qué dice el Midrash? Este es
el rey Mesías. Claramente, sin discusión, este es Mashiach. Y añade, tú eres sacerdote para siempre. Es decir, que el Mesías será tanto rey como sacerdote. Midrash Tehilim. Lo mismo que dice el escritor de los Hebreos y varios lugares más en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que si nos ponemos a citarlos aquí, no terminamos esta noche. Por supuesto, el Zohar. Estos conceptos también están en el Zohar. Hay que ir al Zohar. Dice así el Zohar: el santo bendito sea, hará que el rey Mesías se siente a su diestra. Como está escrito, Adonai dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, Salmo 110. Tenemos el Targum, tenemos el Midrash y tenemos el Zohar. ¿Y quieren que les diga algo más sorprendente todavía? Aún Rashi, Rabino Shlomo Itzhaki, Rashi, la mayor autoridad del comentario literal de la Torá, reconoce y escribió así: algunos dicen que este es el rey Mesías. Así que yo se los voy a poner ahí por si acaso. Aún Rashi reconoce la interpretación de que Salmo 110, hablando de este Melquisedec, es el Mesías. Muy bien. ¿Cuál es el argumento del capítulo 7 de los Hebreos? Porque este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era rey de Salem. Salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes, y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. Melquisedec o Melech Sadik, el rey de justicia. El argumento aquí es que si Abraham, abuelo, que en el judaísmo un abuelo es como padre, de Leví, es inferior a Melquisedec, estamos hablando entonces de un sacerdocio superior al de Leví. Esa es la lógica, ese es el argumento. ¿Ok? Porque ya Leví estaba dentro de los genes de Abraham. Y cuando Abraham recibe la bendición de Melquisedec, su nieto Leví y todos los descendientes de Leví, de Aarón y los Coanim están recibiendo la bendición de Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec siempre es superior a Leví. ¿Entendieron eso? ¿Tiene lógica para ustedes? Ese es el argumento. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Leví porque el mayor bendice siempre al menor. Esto lo encontramos por todos lados en el Talmud, en la Mishnah, incluso en la Mishnah, que es bastante literal, dice siempre así: el mayor es el que bendice al menor. ¿Ok? Por lo tanto, si el Mesías, como dice el Midrash, el Targum, el Zohar, incluso Rashi, si el Mesías pertenece al orden de Melquisedec y es un sacerdocio, como dice, para siempre, no por herencia, sino porque por juramento. ¿De quién? De Hashem mismo. Hashem lo ha jurado: tú serás sacerdote para siempre. ¿Qué cosa es superior? ¿La herencia de Leví o el juramento de Akadosh Baruj Hu, santo bendito sea? ¿Ya? Por lo tanto, aunque Mashiach no sea levita, porque él es de Yehudá, como David y Salomón, ¿ya? Por lo tanto, esto implica que tiene que haber un cambio / transferencia en la legislación levítica.
Y esto es lo que está hablando el versículo 12 del capítulo 7 de Hebreos. Tiene que haber un transfer, una transferencia en la administración del sacerdocio. ¿Entendieron eso? Cuando venga Mashiach, ben David, él va a venir con una función que se llama el orden de Melquisedec. No porque él sea descendiente de Leví, porque él no es descendiente de Leví, es descendiente de Yehudá, sino porque Hashem lo juró y le dio la restauración de ese sacerdocio como lo tuvo Melquisedec al principio en Génesis cuando bendijo a Abraham. O sea, va a venir uno que va a tener esa autoridad y esa función como la tuvo el Melquisedec que bendijo a Abraham Avino, haya sido Shem o el que sea. ¿Ya? Porque va a ser rey y sacerdote. No por herencia, repito, sino porque Akadosh Baruj Hu lo ha jurado. Y lo que Hashem promete, cumple. Por lo tanto, ese es el cambio, o mejor dicho, modificación, transferencia de la administración del sacerdocio que va a ocurrir cuando venga Mashiach. Ahora, incluso el escritor de los Hebreos está hablando como si ya esa modificación hubiese ocurrido. Y recuerden, cuando él escribió esto, todavía el templo estaba en pie. Todavía los sacerdotes, los hijos de Aarón y los levitas estaban allí. Pero él está diciendo, ya ha habido un cambio, porque esto está hablando en los niveles celestiales. Ya se produjo el cambio. ¿Por qué? Porque ya Mashiach había resucitado. Por eso dice, tú eres Cohen Leolam, eterno, porque ya resucitó. Ya el cambio se produjo en él. Pero se tiene que producir aquí abajo cuando él regrese. Por supuesto, versículo 15, versículo 16. Y es todavía mucho más evidente que él dijo que se habría de levantar otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no sería según la Torá de mandamientos para el cuerpo, o sea, según la Torá que Hashem dio en el monte Sinai, que tiene que ser los hijos de Aarón, sino conforme al poder de una vida impedecedera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir resurrección. Porque aquel de quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, de la cual previamente no había servido ningún hombre en el altar. Por cuanto es evidente que nuestro Señor surgió de Yehudá, de una tribu de la cual Moshe no menciona nada del sacerdocio. Pero vamos a ver qué esto quiere decir. ¿Dónde entra Yehudá aquí? Un análisis completo resumido del capítulo 7, versos. Si quiere anóteselo allí, o si no, no se preocupe porque esto va a quedar grabado. Los versos, Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 10, está hablando de la superioridad de Melquisedec en comparación con Leví. Eso es lo que está diciendo. Si nos vamos del 11 al 19, que incluye el 12, el que habla el que ha sido muy mal interpretado y que habla del cambio o transferencia del sacerdocio, está hablando de las limitaciones que tiene el servicio levítico. El servicio levítico está limitado. ¿Cuál es la limitación del sacerdocio levítico? Porque eran seres humanos mortales. El sacerdote levita muere. Melquisedec resucitó. Superior, ya no tiene esa limitación. Ese es el punto. ¿Ya? Todo lo demás está correcto aquí, por supuesto. Se iba a destruir el templo. Hasta hoy no pueden nuestros hermanos de Leví y mucho menos los hijos de Aarón hacer su trabajo en el templo. Que lo harán cuando el templo sea establecido de nuevo, sea reconstruido. Lo van a hacer. Vamos a ver allí a los hijos de Aarón y a los levitas haciendo su función. Y aquí viene la pregunta. ¿Y entonces qué significa eso?
Si Mashiach es según el orden de Melquisedec y ya va a estar aquí, y también los levitas, ¿cómo va a ser eso? ¿Ok? ¿Cómo va a ser eso? ¿Ok? Vamos a llegar ahí. Ahora, cambiar el sacerdocio o hacer esa transferencia del sacerdocio requiere una modificación de la legislación, una modificación de la ley. Por eso dice que así como va a ser modificado el sacerdocio, será modificada la ley. No está hablando de toda la Torá, está hablando de la legislación del sacerdocio. Las leyes que administran y regulan legalmente el sacerdocio van a ser modificadas con Mashiach, porque él es Melquisedec. ¿Qué significa eso? Nunca se preguntó usted por qué David y también Salomón hicieron cosas que ellos no debían hacer en el templo, que solo lo hacían los sacerdotes, los hijos de Leví. ¿Nunca se lo preguntaron? Se los voy a recordar. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 17 y 18. David Amelech, el rey David, ofrece sacrificios en el templo y bendice al pueblo. Dice así: y ofreció David holocaustos y sacrificios de shalom delante de Hashem. Y cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Hashem. Y yo pregunto, esto según la Torá, ¿quiénes son los únicos que lo hacen? Los Kohanim, los de Leví. Y entonces, ¿por qué David lo hizo si él es de Yehudá? Y no solamente eso, ¿por qué Hashem no dice nada? No lo reprende, no lo castiga o no le dice: David, ¿por qué hiciste eso? Tú no lo tienes que hacer. No, Hashem lo acepta. ¿Por qué? Porque él es el rey según el orden de Melquisedec. Él es el que escribe el Salmo 110 hablando de Melquisedec. A él se le dio esa autoridad. Por eso Mashiach es Mashiach ben David. ¿Por qué Mashiach ben David, el hijo del rey? No solamente porque es el rey, sino porque es Melquisedec. Es el rey y sacerdote. Es como decir así: ¿usted cree que si el rey David llegaba al templo, ya él siendo el rey de Israel, llegaba al templo y decía al sumo sacerdote: quiero hacer unos sacrificios? ¿Usted cree que alguien le iba a decir al rey que no? No se lo dijeron. Si hubiese algún problema con eso, el sumo sacerdote lo reprendiera, le dijera: no, tú no puedes hacerlo. Pero él llega al templo y le dice al sumo sacerdote: voy a hacer holocausto, necesito hacer sacrificios de shalom y después voy a bendecir al pueblo. ¿Puedo? Sí, Señor, por favor. Está profetizado. ¿Quién entonces le va a decir a Mashiach, Yeshua, que no haga sacrificios en el templo y que no bendiga a su pueblo? Melquisedec. ¿Están entendiendo? Superior. Porque Hashem lo prometió. Si no estuviera de acuerdo el Eterno, David no hubiese podido hacer eso, o al menos hubiese algún versículo que dijera: y David fue castigado por Hashem porque hizo lo que no tenía que hacer. Y no aparece. En 1 de Samuel capítulo 21 verso 6, David come los panes de la proposición, como se traduce, lejen apanim. Lejen apanim, Yeshua habló de eso también. En hebreo, lejen panim, los panes del rostro. ¿Ya? Abimelech, el sacerdote, le da los panes para que coma. Él no puede hacer eso, él es de Yehudá. La Torá dice que solo los Kohanim hacen eso. Y todavía no era el rey. No era el rey, vamos a decir oficialmente. Todo el mundo sabía que era el rey. ¿Y Abimelech qué hizo? Sí, señor, coma los panes.
Porque es Melquisedec. Es lo que dice Yeshua en Mateo capítulo 12, versos 3 y 4. ¿Acaso no leyeron ustedes en la Torá que cuando David y sus hombres tuvieron hambre comieron de los panes de la proposición? Él está diciendo, en otras palabras, todo el mundo entendió ahí, yo soy Melquisedec. Yo soy Ben David, el Mashiach, según el orden de Melquisedec. Todas esas mentes estaban entrenadas para entender eso cuando él les cita el hecho de que David estaba comiendo de los panes. Por eso es que, ¡oh! ¿Qué tú has dicho? ¡Wow! Por eso era muy fuerte lo que él decía. Pero él estaba diciendo, yo voy a morir y voy a resucitar. Soy el hijo de mi padre David, soy el rey Mesías según el orden de Melquisedec. No contento con esto, en 2 de Samuel capítulo 6 verso 14 dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Hashem vestido con un efod de lino. ¿Quiénes son los únicos que usan efod? Los Kohanim. ¿Y qué hace David usando efod si él es de Yehudá? Melquisedec otra vez. Pero no contento con él, su hijo Salomón también hace lo mismo. Ofrece sacrificios en Primera de Reyes capítulo 8 versos del 62 al 64. ¿Cuándo fue eso? En la dedicación del templo. Cuando el Mishkan fue dedicado en el desierto. ¿Quién fue el jefe de toda la operación? Moshe. ¿De qué tribu es Moshe? Leví. ¿Quién dedicó el Mishkan en el desierto? Moshe, de Leví. Pero cuando se construye el primer Beit HaMikdash, el primer templo, ¿quién es el jefe de toda la operación? Salomón. ¿De qué tribu? De Yehudá. ¿Quién ofrece los sacrificios? ¿Quién dedica el templo? El hijo de David. ¿Y Hashem aceptó eso? ¿No bajó la Shekinah, la presencia de Hashem en el templo? Sí, porque es Melquisedec. Y ofreció el rey Salomón sacrificio a Hashem y consagró el centro del atrio, ofreciendo allí holocaustos y las ofrendas de paz. Hashem no los reprendió ni a David ni a Salomón, pero Hashem sí reprendió a alguien, a un rey que hizo lo que no tenía que hacer. Usías, segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. ¿Qué fue lo que hizo Usías? Intentó quemar el incienso y fue castigado, se volvió un Metzorá, con Sará, con lepra. ¿Por qué Hashem no hizo esto con David y con Salomón? Porque ellos no estaban usurpando el sacerdocio levítico. Ellos no estaban aboliendo el sacerdocio levítico, que sí es lo que la intención de Usías. Ellos no estaban robando nada. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban actuando bajo un modelo distinto establecido por el mismo Hashem, según la voluntad de Hashem, no según la voluntad de ellos. Usías sí quiso hacerlo porque él era no. Por lo tanto, Melquisedec tiene un rol real me refiero verdadero, no es una metáfora, es literal, es el rey, pero también espiritual. Esto incluye una dimensión completamente sacerdotal a nivel celestial alto, superior. Muy bien. Para ir terminando. ¿Quién es el que escribe entonces el Salmo 110? David, aquel que hizo según la voluntad de Hashem y actuó en ese orden. No queriendo usurpar nada, porque después que él hizo lo que hizo, ¿siguieron los Kohanim haciendo su trabajo como dice la Torá en el templo? Sí. Sadoc, igual que Salomón, se fue de allí y los sacerdotes siguieron haciendo lo que dice la Torá que tiene que hacer. Lo mismo, cuando Mashiach quiera ir al templo, hacer lo que él quiera, nadie se lo va a impedir y él lo va a hacer. No porque es voluntad de él.
No es para abolir nada de la Torá. Es porque está cumpliendo la voluntad de Hashem, que ha sido el que estableció ese sacerdocio y lo va a restituir en la figura del Mesías. Va a volver a ver en la figura del Mesías ese tipo de sacerdocio según el orden de Melquisedec, como aquel que bendijo a Abraham. Porque es la voluntad de Hashem y Hashem lo juró. Pero cuando Mashiach termine de hacer lo que vaya a hacer en el templo, ahí seguirán los levitas haciendo otras cosas, según dice la Torá. Hasta que ya, cielo nuevo, tierra nueva y se cambie todo, bueno, ya veremos. Pero con sentido común, repito, ¿usted cree que si Mashiach llega al tercer templo y dice, voy a hacer los sacrificios yo y voy a bendecir al pueblo? Sí, Señor. ¿Se entiende? Por lo tanto, si David y Salomón actuaron en el templo con esa autoridad, con ese, vamos a llamarle, modelo de sacerdocio real, rey y sacerdote, Mashiach va a hacer lo mismo. Y eso tiene que estar en los profetas también. Tiene que estar en la profecía. No solamente, entiéndaseme lo que quiero decir, no solamente en el libro de los Salmos, sino que tiene que estar en los profetas también. Melquisedec. ¿Dónde? Por ejemplo, Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo en español, Semach. Y él edificará el templo de Hashem y se sentará y dominará en su trono. ¿Qué es eso? Rey. Y será sacerdote en su trono. O sea, rey y sacerdote. Y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías profetiza acerca de Melquisedec. Dice que vendrá un varón que se llamará el renuevo. El Semach. El retoño. Una raíz nueva saldrá de Isaías. El tronco de Ishai, de David, de la descendencia de David. Él es llamado el Netzer, la raíz de Ishai, el renuevo. ¿Ya? Se sentará en su trono y será sacerdote en su trono. Rey y sacerdote. Y aquí es donde viene Rashi y dice, este es el rey Mesías. ¿Quién es este rey y sacerdote que se llamará el renuevo, el Semach? Rashi. Ese es el Mesías. El Midrash Tanjumá de Parashat Emor, de nuestra Parashá, dice así: en el futuro el santo bendito sea se sentará en el templo y todos los sadiquín se sentarán delante de él y cada uno ofrecerá su sacrificio. Hashem se sentará en el templo. Yo pregunto, Hashem se sentará en el templo, ¿qué es eso? Eso es un lenguaje metafórico. Hashem no es un hombre como nosotros para sentarse. O sea, su representante se sentará en el templo, Mashiach. Y todos los sadiquim juntos con él se sentarán en el templo y ofrecerán sacrificios. O sea que ya los sacrificios no solamente va a quedar limitado a los levitas, sino que todos los sadiquim ya van a tener la autorización, el permiso y la autoridad para hacer sacrificios, sean de la tribu que sean, porque son sadiquim sentados con el Mesías. Eso es lo que dice el versículo 12. Esa es la transferencia, la modificación, o quieres llamarle cambio. Está bien, llámale cambio, pero entiéndelo correctamente. Está diciendo que va a haber un acceso a la función sacerdotal más amplia. Ahora mismo es solo para Leví, pero cuando Mashiach venga se va a extender. No va a dejar Leví de ser lo que es, sino que se va a extender a los sadiquim, dice el Midrash Tanjumá. Por lo tanto, conclusión.
El libro de los Hebreos es un libro judío como todo el Nuevo Testamento. Está hablando específicamente a sacerdotes. Si no conoces, si no estás entrenado en la Torá y en el libro de Levítico de Vayikra, no vas a entender este concepto profundo de que, ojo, solamente hemos hablado por encima, de Melquisedec, un sacerdocio superior que va a ser restituido en la figura del Mesías como en los tiempos de Abraham lo fue Melquisedec, el que bendijo a Abraham Avino. Es superior, no por herencia, sino porque Hashem lo juró. No en otra cosa, sino en el poder de la resurrección. Un ser humano superior. No como nosotros ahora, superior. No como el ser humano levita, sino como un ser humano resucitado, superior. Ese es el Rey Mesías. Ese es Melquisedec, el orden, el sacerdocio real, el Rey de justicia. No se está aboliendo la Torá, no se está eliminando nada, solo se está subiendo de nivel en el sacerdocio, en la figura del Mesías. Que venga pronto en nuestros días. Amén.